Y vamos a leer algo que dijo Jesús en el famoso Sermón del Monte. Jesús se sentó a hablar de algunos temas que eran importantes, y uno de esos fue el tema del ayuno. Y ahí en Mateo 6:16 dice, voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional, dice: cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas. De una vez empezó duro. No pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Esto lo dijo Jesús. ¿Qué tal si inclinamos nuestras cabezas y oramos un momento? Señor, gracias por tu palabra, gracias porque sabemos que tú nos vas a hablar y porque sabemos que eso también es un tema que te interesa, que te ha interesado siempre y que quieres que tu iglesia lo haga de una forma correcta, y por eso estamos hablando de esto hoy, Señor, porque sabemos que es algo que mueve tu corazón, que te importa, Señor, y queremos en temor hablar sobre este tema y entenderlo mejor y poder compartirlo y practicarlo de la forma correcta. Gracias, Señor. Amén y amén. Ahora hacía la distinción entre aguantar hambre y ayuno, porque el ayuno no es ni una huelga de hambre ni una dieta, como a veces se ha hecho ver. La huelga de hambre es, pues yo quiero que se haga algo, entonces me pongo a hacer huelga y voy y me amarro ahí a la esquina, en el portón de algún edificio, para que los que están adentro del edificio me hagan caso, ¿verdad? Es para ejercer poder, y así funcionan las huelgas de hambre. O el ayuno funciona como una dieta, porque yo digo es para mi propio beneficio. Pero el ayuno no se mueve ni por poder, ni por ejercer control, ni tampoco por vanagloria o por mi propio bien. Ajá. Vean qué lindo como lo decía la abuela de Fer. Era como un agradecimiento o como para presentarse delante del Señor y estar con el Señor. Y nosotros a veces escuchamos, y no sé si usted en algún momento en su vida ha escuchado a alguien que dice: voy a ayunar para que Dios me dé tal cosa. Como si fuera, me voy a amarrar en el portón de la casa de Dios y me voy a coser la boca, como lo hemos visto en las noticias tal vez. Y hasta que no me dé tal cosa, entonces no como. No funciona así. El ayuno no se trata de mí. Y eso es uno de los principios más importantes. Bíblicamente, el ayuno se trata de abstenerse de comida sólida o líquida, de cualquier comida, menos agua. Es la forma que nosotros encontramos que se practica el ayuno. Entonces es algún momento en el que nosotros decimos, y encontramos muchos ejemplos en la Biblia, de personas que dijeron: bueno, por esta situación que estoy pasando voy a dejar de comer. En muchas ocasiones relacionado con sufrimientos, pero tal vez otras veces el Señor les pedía que dejaran de comer. Y lo más común que se encuentra es ese tipo de ayuno. Dejo de comer, sea comida sólida o líquida, pero sí sin detenerse de tomar agua. El cuerpo humano puede aguantar muchísimo tiempo sin comer. Y de hecho en un libro leía yo que uno de los argumentos más fuertes que hay es que si ayunamos nos va a hacer daño. Pero en realidad ya ahora por la ciencia está demostrado, pero durante mucho tiempo lo que le decían a uno era: no, si usted ayuna, eso es más bien destruir el templo, ¿verdad? Es dañarse, y uno no puede aguantar hambre, y es malísimo aguantar hambre, y no puede aguantar hambre en ningún momento. Y ya después se encuentra uno revistas de nutrición que dicen, que hablan de ayunos intermitentes, y ya como si fuera una dieta, ¿verdad? Pero en realidad el ayuno, el abstenerse de comer, no es algo tan dañino para el cuerpo. Y en la Biblia quedó establecido, y Dios lo pidió en algún momento, porque tenía un significado importante. Y detrás de ese significado es que queremos ir hoy. ¿De qué era lo que significaba el ayuno? Porque uno se encuentra ayunos, como les decía, de muchos tipos. Gente que decía: no voy a comer nada durante 3 días.
Después de 3 días, sí, el cuerpo humano no soporta estar sin tomar agua. Entonces habían personas y usted encuentra ayunos, por ejemplo, Esther, en algún momento tenían una amenaza de muerte y ella le habla a Mardoqueo, que es otro personaje ahí, y le dice: necesito que le diga a todos los del pueblo que tienen que ayunar durante 3 días sin probar nada. Y yo con las doncellas, con las mujeres que tenía ahí cerca, también voy a hacer lo mismo. Y durante 3 días vamos a ayunar, porque en 3 días tengo que presentarme delante de alguien que esa persona iba a definir si los mataban a todos o si sobrevivían. Entonces fue un acto que hicieron en función de eso. Pero también Dios lo establecía como una tradición. Y el pueblo de Israel anualmente tenía que participar de un ayuno todo el tiempo, que Dios lo estableció en la ley mosaica, que llaman, en la primera ley. Y después, por otros eventos que fueron ocurriendo en la historia de Israel, al final el pueblo judío tenía hasta 20 ayunos al año que eran públicos y que eran de todos juntos. Digamos, un ayuno del que todo el pueblo participaba y era para todos obligatorio, desde el más grande hasta el más pequeño. Y eran tradiciones, y era un ayuno que era tradicional, y Dios también estableció esos ayunos tradicionales. Les dijo: en tal fecha tienen que cumplir con este ayuno para el perdón de pecados, y les ponía diferentes motivos para cumplir con esos ayunos. Pero a lo que voy con todos estos ejemplos de tipos de ayunos: Daniel en algún momento ayunó, pero eran ciertos tipos de comidas, y durante 21 días no comió ciertos tipos de comidas. Entonces la Biblia no es tan estructurada, y a veces nosotros lo que decimos es: bueno, si no es tan estructurada es que no es tan importante. Pero en realidad yo lo que entiendo cuando veo que la Biblia no es tan estructurada en decir el ayuno tiene que ser así, 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 es que lo que está tratando de decir es que hay mucha libertad para ayunar. Pero igual eso no quiere decir que no tengamos que hacerlo. Es nada más que no es algo que es definido en todas sus maneras, sino que uno lo hace de acuerdo a lo que uno siente. Y el ayuno tiene esa característica, es que nosotros somos los que decidimos. Nosotros no participamos ya de una tradición donde hayan fiestas establecidas de ayuno, y nosotros tenemos que preocuparnos cada uno personalmente por nuestra disciplina de ayuno, porque lo que sí llegó a convertirse el ayuno fue en una disciplina, y las disciplinas sí son importantes. De hecho, en la vida cristiana se habla de disciplinas que son exteriores o externas, que son para ayudar a otras personas y que las ponemos en función de otras personas, pero también hay disciplinas que son internas, que me hacen más fuerte a mí. Y esas disciplinas que me hacen más fuerte a mí, como la oración, por ejemplo, o como leer la Biblia, en esa misma categoría está el ayuno. ¿Por qué? Porque si vemos esta enseñanza donde Jesús estaba hablando del ayuno, Jesús toca varios temas en el Sermón del Monte. Y Jesús está tocando el ayuno y le está dedicando la atención al ayuno igual a como se le estaba dedicando a las ofrendas y a como se le estaba dedicando a la oración. De alguna forma nosotros entendimos que la oración sí era importante, pero que el ayuno no es importante, o que las ofrendas sí eran importantes, pero el ayuno no importa, uno se lo puede saltar. Pero en la enseñanza de Jesús el ayuno tenía mucho protagonismo y estaba ahí presente al mismo nivel que la oración, o al mismo nivel que las ofrendas. Y hoy vamos a hablar de ayuno como disciplina, no tanto en respuesta a situaciones, porque nosotros encontramos, no era exclusivo del pueblo de Dios, sino que otros grupos también participaban del ayuno, otras religiones participan del ayuno, porque saben que es algo importante como ejercicio personal. Pero nosotros vamos a hablar hoy tal vez del ayuno como una disciplina. Puede que se venga una situación difícil en nuestra vida y nosotros motivados, como muchas historias durante la Biblia, motivados por ese sufrimiento a veces ese juicio inminente. Por ejemplo, Nínive, el pueblo de Nínive, que les dijeron: bueno, ustedes van a ser destruidos completamente, y ellos lo que dijeron fue: bueno, vamos a ayunar y a demostrarle al Señor que estamos arrepentidos de lo que hemos hecho. Y el Señor escuchó ese ayuno. Y nosotros en algún momento de nuestra vida pueda que nos sintamos motivados a ayunar por alguna situación que estamos pasando, y eso está bien, y está en la Biblia, y es algo que nosotros podemos hacer como pueblo incluso. Pero hoy vamos a ver el ayuno desde el lado de la disciplina espiritual. El ayuno como una disciplina, como algo que yo utilizo
porque todas las disciplinas no son un fin en sí mismas. Así como les decía en algún momento que yo no oro para orar nada más y para cumplir con el ayuno, con la oración. Yo tampoco ayuno solamente para cumplir con eso. No es que si decimos, vamos a tratar de ayunar esta semana, entonces yo lo anoto en una tarjetita y lo pego en el espejo o lo pego en algún lado y lo tengo pendiente hasta que cumpla con eso. Esa no es la idea detrás del ayuno. El ayuno es que yo pueda aprovecharlo y utilizarlo para algo. Entonces, quiero tal vez que nos detengamos un poco en si es necesario, porque esa es la otra pregunta que podríamos hacernos. ¿Es necesario ayunar? Y tal vez usted en algún momento se la ha hecho. Y yo necesito ayuno, o ¿quién necesita ayuno? ¿O para quiénes es el ayuno? Pero a mí me llama la atención, y por eso leí este pasaje de Mateo 6, porque Jesús daba por sentado que había que ayunar. Es más, Jesús lo que estaba era explicando cómo tenía que ser, no les estaba diciendo que ayunar era importante, porque daba por sentado. Era ya algo que se practicaba y Jesús estaba tratando de corregir cómo se hacía. Pero Jesús dice, y ese mensaje es como para nosotros hoy, Jesús dice, ¿cuándo ayunen? Y empieza a explicarlo. Cada vez que ayunen, y nos da los principios que tenemos que utilizar para cuando ayunamos. Entonces no es como un tema de discusión de si se iba a ayunar o si no se iba a ayunar. De hecho hay una historia muy interesante y tal vez si pueden ir a Mateo 9, versículo 15, porque Mateo 9, versículo 15, bueno, leyéndolo ahí desde el 14, dice, un día se le acercaron los discípulos de Juan. Juan era el primo de Jesús que había predicado antes que él, y dice, un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Le dicen, Jesús, ¿por qué los discípulos suyos no ayunan? Nosotros los discípulos de Juan pasamos ayunando, y los fariseos encontramos en otros lugares que los fariseos defendían que ayunaban 2 veces a la semana o 3 veces a la semana. Ellos lo tenían establecido. Pero le dicen, ¿por qué los discípulos suyos no? Y vean la respuesta de Jesús. Jesús les contestó, ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Jesús daba por sentado que iba a llegar un momento en que sus discípulos sí iban a necesitar ayunar. ¿Cuándo iba a ser ese momento? Cuando Él fuera quitado de medio de nosotros. Y Él sabía que el Espíritu Santo iba a quedar y todo esto, pero dice, va a haber un momento en el que ahora pueden festejar. Y por eso andaban, esos reclamos en parte eran porque Jesús andaba de comida en comida. A Jesús lo invitaban a comer a un lado y Él iba. Y lo invitaban otras personas que tal vez eran de dudosa procedencia, ¿verdad? Que cometían pecados a los ojos de las otras personas, pero le decían, Jesús, venga a nuestra casa. Y Él iba con todos los discípulos, y todos los discípulos, en otro punto dice, ¿verdad?, que ofendían a los fariseos porque comían hasta sin lavarse las manos. Yo me imagino que ellos disfrutaban y agarraban el pollo así con las manos sucias y comían. Entonces, de fondo estaba esa crítica también, ¿verdad?, que sus discípulos pasan comiendo y no ayunan como ayunamos nosotros. Y Jesús les dice, ahora, ¿por qué van a ayunar? ¿Por qué van a estar de luto si yo estoy aquí? Pero va a haber un momento en el que van a tener que ayunar porque ya yo no voy a estar. Y cuando Jesús comienza a hablarles de cómo es el ayuno, no les estaba hablando para el ayuno que participaban en ese momento, sino que era para el ayuno que iban a tener que hacer más adelante. Ahora, ¿nosotros en qué época estamos de esas? Después de que el novio fue arrebatado. Y nosotros estamos en ese momento donde no tenemos a Jesús acá, y donde de alguna forma el ayuno se vuelve en algo importante para nuestras vidas, en algo a lo que también nosotros podemos aprovechar. Jesús lo que quería era que se hiciera de forma correcta, no discutir si se hace o si no se hace. Incluso es curioso porque si usted ve la primera iglesia en el libro de Hechos, participaban de ayunos casi para todo, y siempre iba cerca de la adoración y cerca de la oración. Entonces, por ejemplo, los encontramos en un momento haciendo ayuno. Hicieron ayuno durante 3 días,
Y después de esos 3 días decidieron que entonces iban a darle cierta función en el pueblo de Dios, que iban a darle cierta función a Pablo y a Bernabé. Y dijeron, bueno, Pablo y Bernabé se van a encargar de esto y ellos van a ir a predicar el evangelio en otros lugares. Y después de eso no era suficiente, entonces siguieron ayunando todavía otros días más ya con Pablo y Bernabé. Pero era algo que la iglesia, la primera iglesia, hacía y en lo que persistía muchísimo, en la oración y en el ayuno. Ajá. Sí, no era como ayunar por nada, sino que el ayuno siempre tiene un propósito. Y de hecho a eso es a lo que quiero ir, a los propósitos del ayuno. Porque sabemos que tenemos que cumplir, no es como opcional. Así como ofrendar o orar es parte de la vida devocional de una persona cristiana, y no ofrendar solamente en la iglesia. Ofrendar tiene un significado más profundo y ya en algún momento vamos a hablar también de eso. Pero habla de la generosidad y de lo que nosotros damos en agradecimiento a Dios, pero se lo damos a otras personas. Eso es ofrendar. Ya va a haber un espacio para hablar de eso. Pero esas cosas son muestra de nuestra devoción hacia Dios. Y en ese mismo lugar está también el ayuno. El ayuno es una muestra de nuestra devoción hacia Dios. Pero nosotros tenemos que encontrarle un propósito. Y el primer propósito de todos los ayunos es el mismo. El primer propósito es centrarnos en Dios o acercarnos a Dios. Como todas las disciplinas espirituales, el ayuno tiene esa primera función. Cuando yo oro para acercarme a Dios. Cuando yo leo la Biblia, no leo la Biblia para aprender palabras nuevas o para aprender a hablar en otro estilo. Leo la Biblia para acercarme a Dios. Y cuando yo ayuno, ese es el primer motivo que debe tener nuestro ayuno. Y era de lo que Jesús hablaba, porque Jesús les dice ahí en el capítulo 6, es que las personas hipócritas hacen ver como que el ayuno trata de ellos, entonces tratan de tomar protagonismo ellos en el ayuno y que los vean que están ayunando, que se note. Es como que a Cari se le meta un día a venir así toda desgreñada y en pijama y con los ojos así como llorosos y todo, y que todo el mundo le va a preguntar, ¿qué pasó? Y que, es que ando ayunando, es que hoy me tocaba ayunar. Y era para que se dieran cuenta los demás. Y Jesús lo primero que dice, no se trata de eso, y no se trata de obtener cosas, porque si yo en primer lugar digo, es que yo, y no tiene que ser un motivo malo. A veces el primer motivo puede ser, yo necesito que me vaya bien en este negocio, entonces voy a ayunar. Pero si yo entonces comienzo a ayunar con eso como primer motivo, está mal. La religión falsa, la religión hipócrita, es de hecho cuando nosotros tomamos algo bueno y tratamos de usarlo para nuestro beneficio. Y uno ve esa categoría de religión falsa, la ve en finanzas, la ve en nuestra devoción, en lo que nosotros hacemos, en nuestro servicio, en venir a la iglesia. Nunca nada de lo que nosotros hacemos acá en la iglesia se trata de obtener nuestro propio beneficio. En primer lugar se trata de rendirle adoración a Dios. Y después vienen beneficios asociados a eso. Pero en primer lugar estamos rindiéndole adoración a Dios. Igual el ayuno no es solamente porque yo quiero algo, sino que es porque quiero rendirle adoración a Dios. Y quiero que vayamos a Zacarías 7, porque este es un pasaje interesante. Zacarías 7, lo vamos a leer casi completo. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente porque es como muy clara. Entonces, si quieren nada más lo escuchan, si no quieren cambiar de versión, voy a leerlo para ustedes. Dice Zacarías 7:1: el 7 de diciembre del 4º año del reinado del rey Darío, el Señor le dio otro mensaje a Zacarías. Zacarías era un profeta. Y dice, el pueblo de Betel había enviado a Sarecer y a Regem-Melec junto con sus asistentes. ¿Para qué? ¿Qué dice ahí la Biblia de ustedes? Para buscar el favor del Señor. O sea, ¿para qué iban ellos?
para buscar el favor del Señor. No a buscar al Señor, sino a buscar el favor de Él. Y dice, les encargaron hacer la siguiente pregunta a los profetas y a los sacerdotes del templo del Señor de los ejércitos celestiales. Y vean la pregunta que dice: ¿debemos continuar el luto y ayuno cada verano en el aniversario de la destrucción del templo, como lo hemos estado haciendo durante muchos años? Ya habían reconstruido el templo y ellos se van y dicen, vamos a buscar el favor del Señor. Y van y le dicen, viera que hemos estado ayunando durante muchos años ya por este motivo. Es necesario seguir haciendo este ayuno. Hace falta seguir haciendo este ayuno. Porque ellos decían, ya no es importante. Querían el favor del Señor, pero le dicen, viera que hemos estado cumpliendo con esto y no vemos como que nada pasa. Entonces, es necesario seguir ayunando, ya cumplimos, ya estamos ahí por ese lado. Y dice, en respuesta el Señor de los ejércitos celestiales me envió este mensaje, eso lo escribe Zacarías. Diles a tu pueblo y a tus sacerdotes, durante estos 70 años de destierro, todo el tiempo que estuvieron fuera de Jerusalén, cuando ayunaban y se vestían de luto en el verano y a comienzos del otoño, ¿hacían los ayunos realmente para mí? Primer pregunta. Y dice, incluso ahora, cuando comen y beben en sus festivales santos, ¿no lo hacen para complacerse a sí mismos? Vea, el Señor, ellos llegan a reclamarle porque dicen, Señor, hemos estado aquí cumpliendo con estos ayunos, ¿hace falta más ayuno o ya lo dejamos así? Y el Señor les dice, ¿y esos ayunos que ustedes hicieron durante 70 años eran realmente para mí? Porque ese luto lo guardaron porque estaban lejos y se habían ido del templo y el templo había sido destruido y estaban en un tiempo de luto y entonces por eso guardaban ese ayuno. Pero llegan ahora y les dice, ahora sí que están haciendo las fiestas y todo eso, tampoco lo están haciendo para su propio placer. Entonces lo que les llama la atención aquí en esta parte es que el motivo central que ellos tenían era ellos mismos. Y el ayuno lo hacían para ellos mismos, no lo hacían para el Señor. No era con un corazón rendido delante del Señor, sino que lo hacían para obtener algún beneficio de parte de Él. Y cuando ya ese beneficio estaba, cuando ya el templo estaba construido, dicen ya, entonces ya no hace falta ayunar, porque lo estábamos haciendo era ¿para qué? No habían disfrutado el ayuno durante todos esos 70 años. Todo el tiempo, esos 70 años, el ayuno solo fue algo que hacían porque no tenían templo. Y en el momento que tuvieron el templo, ¿cuántas veces nosotros podemos caer en eso? En que buscamos al Señor cuando no tenemos algo, pero en el momento que lo tenemos, y el Señor dice, es que cuando están de luto y están ayunando, tiene que ser para mí. Y cuando están de fiesta y están comiendo, también tiene que ser para mí. Y ninguna de las dos cosas la están haciendo para mí. Qué peligroso, porque uno siempre ve estas historias del pueblo de Israel y uno dice, el pueblo de Israel era terrible, qué malos que son. Pero ¿cuántas veces nosotros caemos en eso mismo? En tener esa misma actitud de no buscar al Señor, sino que buscar la bendición de Él. Y era lo que estaban haciendo, estaban buscando el beneficio. No estaban buscando al Señor de la bendición, sino que estaban buscando la bendición. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Y vean lo que sigue diciendo también. Porque dice, del 8, si no me equivoco, en el 8, dice, luego Zacarías recibió este mensaje del Señor, otro mensaje más. O sea, ya el Señor les había respondido y les tiró otra más. Y les dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice, juzguen con imparcialidad y muestren compasión y bondad el uno por el otro. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. Tampoco tramen el mal unos con otros. Vean por dónde le salió como por otro lado. Ellos iban a buscar bendición y comenzó a regañarlos. Y les dice, sean imparciales, sean misericordiosos, sean justos, traten bien a los que tienen menos, a los que son extranjeros en sus países.
y no tramen mal unos con otros. 11. Sus antepasados se negaron a escuchar este mensaje. Volvieron la espalda tercamente y se taparon los oídos para no oír. Endurecieron su corazón como la piedra para no oír las instrucciones ni los mensajes que el Señor de los ejércitos celestiales les había enviado por su Espíritu, por medio de los antiguos profetas. Por eso el Señor de los ejércitos celestiales se enojó tanto con ellos. Así como ellos se negaron a escuchar cuando los llamé, ¿qué dice ahí? Tampoco yo los escuché cuando clamaron a mí, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Vean que el Señor agarra y toma el ayuno y dice, de nada vale el ayuno si ustedes no son obedientes en todas las demás cosas tampoco. El ayuno no es algo mágico. Tiene que ver con nuestra obediencia también. No sé si hay preguntas. El ayuno es una forma de adoración. Y yo creo que ese es el punto donde nos hemos perdido completamente, y por eso se ha visto el ayuno como algo o muy malo o muy innecesario. Porque se nos olvidó que el ayuno se trataba del Señor, igual a como festejar se trata del Señor, igual a como orar se trata de Él. Entonces, Dios acá lo que está tratando de darles a entender es, ustedes creen que el ayuno es como un negocio en el que ustedes dan eso y yo tengo que responderles. Pero si ustedes cumplen con el ayuno, porque ellos durante 70 años habían cumplido con el ayuno, es decir, habían obedecido con esa parte sí la cumplían, pero el Señor les saca toda la otra lista de cosas que no estaban haciendo y les dice, no es que se trata solamente de que si usted cumple con el ayuno yo estoy obligado a bendecirlo. ¿Ah? Sí, no es como un chantaje, o no es que el ayuno le dobla el brazo al Señor. Por eso les hablaba de la huelga de hambre. No es una huelga de hambre. Dice, ustedes creen que el ayuno se trataba de que yo les concediera eso, pero el ayuno era una más de las cosas que ustedes tenían que obedecer. Cumplieron 70 años con el ayuno, un aplauso para ustedes. Pero además de eso han hecho un montón de cosas mal con las demás personas y entre ustedes mismos, porque dice, hasta traman mal entre ustedes mismos. Entonces dice, como el corazón de ustedes estaba cerrado, entonces yo también cerré mis oídos para ustedes y también les di la espalda y también me enojé con ustedes. Entonces no quiere decir que si yo ayuno el Señor automáticamente va a tener los oídos así y va a estar escuchando cada cosa que yo pida y me la va a conceder porque ayuné, porque qué carga que ayuné. El ayuno es solamente otra forma de rendición delante de Dios. En algún momento le decía Samuel a Saúl, es que el Señor lo que quiere es obediencia y no sacrificios. Si usted ve el ayuno como un sacrificio, entonces es un sacrificio para obtener algo. Para el pueblo de Israel siempre el sacrificio significaba perdón. Por eso el ayuno que tenían institucionalizado y que todos tenían que cumplir una vez al año era un ayuno para perdón de pecados. Pero los sacrificios dejaron de ser necesarios cuando Cristo se sacrificó. Si nosotros ayunamos después del sacrificio de Cristo, ayunamos por una forma de agradecimiento o una forma de darle a Dios el primer lugar. Entonces, ¿cuál es el primer propósito del ayuno? Acercarse a Dios. El primer propósito del ayuno es nada más Dios, ninguna otra cosa. No es para obtener algo, no es para hacerme yo más fuerte. Esos son propósitos secundarios. Y de hecho vamos a los propósitos secundarios, porque los propósitos secundarios son esas cosas para las que nos sirve además el ayuno. Vean qué curioso, porque Jesús dice, y Dios que ve lo que hacemos en secreto,
Porque ya ahora Jesús le cambia las reglas al ayuno y dice, ya el ayuno no se trata de un asunto que hace todo el pueblo para que yo los perdone, sino que ahora el ayuno es algo personal. Y Jesús sí hace una promesa, dice, y Dios que ve en lo secreto, recompensará. En esta no dice recompensará en público, nada más dice que recompensará, pero hay ¿qué quiere decir eso? Que hay una recompensa por el ayuno, igual a como hay una recompensa por la oración. Hay un beneficio que nosotros obtenemos, eso sí. Exactamente. Esos son, por eso lo decía, como los objetivos secundarios o los propósitos secundarios. El primer propósito es para Dios. Y yo hago esto que voy a hacer, lo voy a hacer para Dios. El segundo, y ya cuando comienzan a venir otros beneficios, son esas bendiciones que vienen relacionadas, o esas recompensas que vienen relacionadas con nuestro ayuno. ¿Por qué? Porque en primer lugar, nuestro ayuno nos pone como en un mismo canal. Y ese canal es que dependemos de Dios. Cuando usted decide renunciar al alimento, el alimento no es nada malo. Y eso es importante, es algo particular del ayuno. El ayuno nos está pidiendo renunciar a algo que no es malo. Pero ¿qué sí es el alimento? Indispensable, necesario. Cuando nosotros ayunamos, eso de una vez pone en nuestra mente, y una de las cosas en las que tenemos que reflexionar es que nosotros dependemos de Dios, nuestra dependencia de Dios. Cuando Jesús ayunó, porque Jesús no fue que predicó nada más de ayuno y Él no lo hacía, sino que Jesús se fue y ayunó también en el desierto. Ayunó 40 días. Se dice que ese ayuno que hizo Jesús, por ejemplo, fue un ayuno de 40 días de alimentos, pero no de agua. Si ustedes ven, incluso dice que Él no comió durante esos 40 días. Y cuando Satanás llega a tentarlo, no lo llega a tentar con agua. ¿Con qué lo llega a tentar? Con pan. Porque no era agua lo que necesitaba, sino que estaba sintiendo hambre. Pero cuando Jesús va a ayunar y Satanás trata de tentarlo, ¿cuál es la respuesta de Jesús? La primera tentación. No solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es una primera lección que nosotros aprendemos del ayuno. Es de recordarnos que no solamente de la comida dependemos. Vamos a ver, es triste que nosotros tengamos siempre más presente el alimento físico, la comida, que nuestra necesidad de Dios. Que andemos más pendientes de que necesitamos comer que de Dios. Y el ayuno lo que hace es decir, bueno, despiértese. Dese cuenta que es más importante Dios que la comida. Es interesante, si ustedes ven, Él dice, de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, es que de Dios es el que me sostiene, le estaba diciendo Jesús. Y de Él es que viene lo que yo necesito. ¿Qué quiere decir eso también? Que cuando yo me abstengo de comer, tengo que alimentarme de Dios. Porque de nada sirve un ayuno si yo ese ayuno lo paso acostado durmiendo para que no me dé hambre. Digo, bueno, hoy voy a ayunar, pero entonces me acuesto y cierro todas las cortinas y todo, y digo, es que Dios ve lo secreto. Entonces me voy y me encierro y trato de ni siquiera respirar y no mover nada para que no me crujan las tripas. Ajá. Yo recuerdo a unos muchachos cuando yo estaba pequeño que decían, bueno, mañana vamos a ayunar, y a las 12, a las 11:55 del día anterior estaban con un plato así de chicharrones comiendo porque tenían que aguantar el otro día. ¿Cuál es la lógica de eso? La lógica del ayuno es que yo tomo el ayuno, dejo de alimentarme de comida, pero busco alimentarme de Dios. De eso se trata. La gente a veces cree que Satanás llegó a tentar a Jesús después del ayuno porque era el momento donde estaba más débil.
Pero en realidad es interesante si uno piensa que tal vez más bien Jesús sabía que tenía que enfrentarse a Satanás y por eso ayunó, porque era la forma de estar más fuerte. Y yo creo que es así. Nosotros, en la lógica humana, si yo no como, estoy más débil. Pero en la lógica de Jesús era, yo no voy a comer durante 40 días para que cuando Satanás viene a tentarme, es el momento en el que estoy más fuerte. ¿Por qué? Porque dejó de alimentarse de la comida, pero se estaba alimentando de Dios. Ajá. Yo lo que he llegado a pensar, porque es cierto, eso es un dilema, ¿verdad? Si no tengo toda la mañana para dedicarme a estar orando solamente, el asunto es que uno puede estar, y hay un escritor que habla de disciplinas espirituales y él dice, usted puede estar ocupado, que su cuerpo esté ocupado en cosas del mundo y puede estar trabajando y todo, pero lo importante es que su alma esté en un lugar sagrado. Porque el ayuno no se trata del lugar en el que yo estoy. Entonces él decía, si usted está en el trabajo, está bien, ese día está trabajando, y si está manejando un tractor, usted está ahí manejando el tractor, pero procurar que su alma esté en un lugar sagrado, que su alma esté delante de Dios. Que sea un día, bueno, si yo me voy a abstener de comer, me tengo que abstener de otro montón de cosas. Hay pensamientos a los que no puedo alimentar ese día, y hay ideas en las que no puedo perseverar ese día, porque mi mente tiene que estar en Dios, tiene que estar en un lugar sagrado. Yo tenía un pastor, un amigo, que de hecho decía eso. Dice, lo más lógico es que, y es una forma bonita de ver el ayuno, cuando yo siento hambre física, en vez de correr a buscar el alimento, corro a buscar a Dios. Entonces él decía, para mí el ayuno funciona así, cada vez que yo siento un malestar y eso, que le suena a uno ahí y todo eso, lo que hago es buscar a Dios en ese momento. A la hora del almuerzo, lo que hago es, el tiempo que iba a tomar para comer, lo tomo para orar o lo tomo para leer la Biblia. Pero que vaya cercano con una búsqueda de Dios. Tiene sentido pensar en el ayuno así. No es solo me abstengo de comida. Me abstengo de la comida, pero me alimento de Dios. Es una oportunidad más bien para crear espacios para buscar al Señor y para que nuestra mente esté en Él. A mí me gusta la historia de cuando llegan a decirle a Jesús que, bueno, los discípulos se fueron a buscarle comida porque Jesús estaba con hambre. Y Jesús se queda, y es toda esa escena tan linda, ¿verdad? En el pozo, cuando se encuentra la mujer samaritana y habla con la mujer samaritana y todo eso. Pero después llegan los discípulos con el almuerzo y le dicen, Señor, aquí está la comida. Y Jesús les dice, yo quiero que vayamos a Juan 4. Juan 4, versículo como 31, por ahí. Versículo 31, dice, mientras tanto sus discípulos le insistían, Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos, decían, ¿será que alguien más nos robó el Uber y les trajo comida? Y entonces Jesús sigue respondiéndoles, les dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Y ahí comienza a darles otra enseñanza. Pero Jesús dice, es que yo ya comí, la parte importante para mí es terminar de hacer lo que Él me envió a hacer. Y eso es lo que me alimenta a mí. Y ya no necesitaba la comida, en realidad no encontramos que Jesús ahí al final les dice, no va a comer. Para los discípulos era demasiado importante la comida, pero Jesús les trata de dar una enseñanza y les dice, más que comer, más que el alimento, es importante cumplir lo que me mandó a hacer el que me envió. Y así debe ser, y es un beneficio, porque en realidad el ayuno nos hace recordar todas esas cosas.
El ayuno nos hace recordarnos que dependemos de Dios. El ayuno nos hace recordarnos que más que la comida debiéramos depender de Dios y buscar a Dios. Otro beneficio que nos da el ayuno es que nos ayuda a mantener un balance. ¿Por qué digo que un balance? Porque nosotros en realidad siempre estamos expuestos a que nuestra vida la dirijan cosas que no son tan esenciales o tan importantes. Y cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, que es el primer propósito del ayuno, hay cosas en nosotros y deseos en nosotros y intenciones de nosotros que se acomodan. Decía otro escritor que el ayuno es como cuando uno toma un río digamos un río que se desbordaba y lo agarra y lo vuelve a su cauce. Él decía, eso pasa con mis deseos cuando yo ayuno. Hay algunos de nosotros estamos como sin dique. Nuestros deseos juegan con nosotros y nos dominan. Desde el punto de vista del mundo parece ilógico que uno diga, bueno, aguantando hambre va a pasar eso. Pero no es aguantando hambre, es poniendo a Dios en primer lugar. Y incluso negando a necesidades físicas y a necesidades de mi cuerpo y poniendo a Dios en primer lugar, Dios se encarga de acomodar cosas y de controlar cosas que yo no podía controlar humanamente. Y eso es algo que hace el ayuno. Y es un beneficio cuando dice, y Dios los va a recompensar en público, probablemente, o en público o en privado. Probablemente es que hay cosas que hemos estado buscando que el ayuno es el que las va a poner en orden. Y luchas que nosotros tenemos que no las hemos podido vencer porque necesitamos ayunar para lograr vencer eso. 1 Corintios 6:12 dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Dice, yo puedo hacer cualquier cosa y hay muchas cosas que puedo hacer y que son buenas, pero no me voy a dejar dominar de ninguna de ellas. Y nosotros a veces usamos mucho la primera parte, la de todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero otra parte importante es, yo no me debo dejar dominar de otras cosas, aunque no sean malas. Y a veces nuestra vida la domina la alimentación y la comida, aunque no es mala, pero dejamos que nos domine. Y son cosas que cuando nosotros damos ese mensaje y manifestamos y le manifestamos al Señor, no, esto no me domina, yo quiero que usted tome el control. ¿Sí? Ajá. Viene a hacer, porque es algo importante en el cuerpo. Entonces, ayunar es moverla hacia un lugar y darle lugar a Dios. Y darle lugar a Dios. Y toda disciplina, todas las disciplinas que nosotros de las que podamos participar, en realidad lo que traen es libertad. Y eso es algo muy importante. Yo quiero que eso se quede grabado en nosotros. Cada disciplina que nosotros practiquemos, en realidad lo que nos da es libertad. Porque es una forma de liberarnos de los deseos y de las cosas que nos atan. Cuando yo decido ayunar, tal vez no me estoy liberando solamente de mis deseos de comer. Tal vez me estoy liberando también de deseos de lujuria que hay en mi corazón. O de pecados que hay en nuestra vida. O de ganas de suicidarnos. O de cualquier situación así. A veces esas situaciones nos están afectando porque nosotros no decidimos darle el primer lugar a Dios. Y nuestra vida, nuestras disciplinas espirituales nos dan libertad de esas situaciones. ¿Recuerdan qué curiosa la historia cuando los discípulos estaban tratando de sacar un demonio y no podían sacarlo? Y entonces llega Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Les dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes en primer lugar? Y después les dice, este género o este tipo de demonios no sale si no es ¿con qué? Con ayuno y oración. Quiere decir que para Jesús era importante el ayuno porque hay cosas que no salen si no es con ayuno.
Y de repente, lo digo con mucho, con el mayor amor del mundo, pero de repente hay cosas con las que estamos luchando que no se han salido de nosotros porque no ayunamos. Y hay cosas que nos frustran y que nos hacen sentir mal o que dañan a otras personas alrededor de nosotros que no se han salido porque nosotros no somos capaces de tener la disciplina de poner al Señor en primer lugar. Decimos, Señor, tú eres todo lo que tengo y cantamos, eres mi plenitud, eres todo lo que necesito, fuera de ti nada deseo. Pero si llega la hora de almorzar y todavía estamos en la iglesia, hay que salir. O si es la hora de café y el culto se está haciendo muy largo, ya yo estoy intranquilo y tengo que irme y todo el asunto. O si yo estoy leyendo la Biblia, pero sé que tengo que irme a comer, cambio cualquier cosa por irme a comer. Entonces, como que no coincide lo que decimos con lo que hacemos. Y el ayuno es una forma de darle un mensaje claro al Señor. Hay un personaje, otro escritor. Yo ando hablando de escritores, es que he leído mucho sobre este tema porque a mí me llama mucho la atención cómo se ha descuidado. Y él decía que el ayuno es orar con todo el cuerpo. O sea, orar con todo el cuerpo. Cuando yo oro es con mis palabras, pero cuando yo ayuno estoy poniendo todo delante del Señor. Y estoy presentando hasta mis deseos fisiológicos y mi cuerpo y mi carne, lo estoy presentando delante de Él. Y es una forma bonita de verlo. El ayuno nos ayuda a mantener ese balance, nos da libertad, nos ayuda es una disciplina más que nos fortalece en la vida cristiana. Y las disciplinas a eso es a lo que ayudan. Si ustedes piensan en alguien que corre, la disciplina de entrenar y de practicar todo el tiempo es la que hace que camine bien, que corra bien. Nosotros necesitamos disciplinarnos y tener disciplinas espirituales para que nos vaya bien en la vida espiritual. Qué bonito sería que la vida espiritual sea nada más, Señor, perfeccióname y mañana amanezco siendo un cristiano perfecto. Pero necesitamos disciplina para poder caminar bien en la vida cristiana. El ayuno es una de esas disciplinas y es importante que la tomemos en cuenta. Quiero tal vez cerrar con algunas cosas de cómo practicar el ayuno, o algunos son como consejos de cómo practicar el ayuno. Y como les estaba diciendo, en primer lugar el ayuno es una disciplina, entonces es progresivo. No empiece ayunando 3 días sin agua ni comida. Vean, voy a ser muy sincero, yo espero, y se los voy a decir de una vez, espero que nosotros como iglesia empecemos a participar del ayuno. Ahora, si lo hacemos como Jesús dice, no me digan cuándo ayunaron ni qué día ayunaron. Y ese día, en palabras de Jesús, perfúmese y todo el asunto, y que nadie tiene que darse cuenta que usted está ayunando, porque es algo privado entre ustedes y Dios. Pero yo sí espero que nosotros empecemos a ayunar. Entonces, como primer consejo, no trate de correr una maratón si todavía se cansa yendo a la pulpería caminando. Igual en las disciplinas espirituales, si usted quiere empezar en una disciplina espiritual, empiece saltándose una comida. No empiece ayunando 24 horas completas, sino que diga, bueno, voy a saltarme el almuerzo de hoy. Y ese rato del almuerzo lo voy a dedicar para orar, para leer la Biblia. Es un pequeño paso. Algunos tal vez sea una merienda lo que tienen para el primer paso que se van a saltar. Pero es algo, empecemos de abajo, empecemos de poquito, pero se va desarrollando con el tiempo. Entonces, como es progresivo, empecemos por poco. Después, bíblicamente el ayuno se trata de comida. A veces yo he escuchado y en algún momento yo hasta defendí esa idea. Y yo decía, no, pero es que uno puede ayunar de otras cosas. Y entonces yo decía, bueno, voy a ayunar una semana de Facebook. Pero era que analizando ese tema, yo lo hablaba con mi esposa y llegábamos a la conclusión de que normalmente cuando uno dice voy a ayunar de esto es porque sabe que eso le está haciendo daño. Entonces y está afectando mi relación con Dios o mi relación con otras personas.
Entonces, no es que es un llamado de Dios a ayunar, sino que es un llamado del Espíritu Santo a que quitemos algo que está estorbando en nuestras vidas. Y el ayuno es quitar algo que es necesario para nuestro cuerpo, algo que es vital, y poner en ese lugar a Dios. ¿Quiere decir que es malo quitar Facebook? Probablemente no, más bien lo que tiene que hacer es quitarlo completamente y no ayunar una semana. Porque lo que pasa es que la conciencia está ahí diciéndole, eso le está dañando la vida espiritual. Igual con muchas cosas, que durante una semana no voy a ver tele, qué bueno, ojalá lo hiciera todo el tiempo. Eso no es ayunar. Ayunar es quitar una necesidad primaria, como lo de la comida. Las otras cosas, ¿está mal? No, no está mal. Más bien los animo a hacer esas cosas que ustedes sienten que los alejan de Dios y dedicar ese tiempo a buscar a Dios. Perfecto, buenísimo. Pero no cuenta como ayuno. Andaríamos caminando sobre el agua. Es cierto. Y a veces es nuestra conciencia que nos está diciendo, está perdiendo mucho tiempo. Está durmiendo demasiado. Quítele un poquito, media hora al sueño y la dedica a orar. Y tal vez es el Espíritu Santo que nos está moviendo a hacer eso. Pero cuando hablamos de ayuno es la comida. El café. Vea, para mí esa es una de las partes más difíciles del ayuno. Y cuando yo ayuno, una de las oraciones que tengo presentes durante el ayuno, Señor, y que no me duela la cabeza, porque el bendito vicio, ¿verdad? El café. No, es duro, pero yo creo que el Espíritu Santo está ahí punzando también con esa adicción al café. Otra cosa. Centrarse en lo espiritual y no en el cuerpo. A veces nosotros ayunamos, pero le ponemos demasiada atención a todo lo que va pasando porque estamos ayunando. Entonces, ya me empezó a doler aquí. Ya estoy viendo oscuro, estoy viendo parchones. Y comenzamos a preocuparnos por la sensación física. Y si ayunar es algo espiritual, y si ayunar es algo que hacemos para acercarnos a Dios, a lo que más atención le tenemos que estar poniendo es a Dios. Martín Lutero decía que el estómago es como un chiquillo caprichoso. ¿Por qué? Porque lo que han demostrado los estudios es que es mentira que usted siente hambre después de un día de no estar comiendo. Dice que el cuerpo todavía está funcionando perfecto. Pero tenemos la costumbre y el cuerpo está acostumbrado a que cada cierto tiempo le están cayendo alimentos. Entonces el estómago comienza a reclamar cuando no le están llegando los alimentos con la frecuencia que todo el tiempo le llegan. Pero dice que si uno no le presta atención a ese niño malcriado que está haciendo bulla, ese niño malcriado se va a controlar. Ese es un ejemplo buenísimo. Cuando la gente está muy ocupada, se les olvida comer y no se mueren de no comer. Pero de alguna forma, cuando nosotros estamos ayunando y nos cruje una tripa, de una vez decimos, ay, mi chiquito, mi estómago, qué pecado, y comenzamos a darle toda la atención al estómago. Y Martín Lutero lo decía así, decía, es un niño malcriado al que hay que enseñarle a ayunar también. A veces nuestro estómago actúa y no le prestemos tanta atención, centremos nuestra mente en Dios. Si el ayuno nosotros lo pasamos ocupados, pensando en Dios y reflexionando y dejando que Dios nos hable, se vive diferente. Y eso también implica que tenemos que usar el tiempo sabiamente. Si estamos ayunando, usemos el tiempo sabiamente. Si usted se puso a ayunar y se sentó con el teléfono y comenzó a pasar historias o a pasar estados, de nada sirvió ese ayuno. Porque es dejar de comer comida, valga la redundancia, y comenzar a alimentarnos de Dios. Si yo me sigo alimentando del mundo, de nada me sirvió. Entonces tenemos que ser conscientes de en qué estamos dedicando nuestro tiempo y a qué lo estamos dedicando. Y el consejo de Jesús, importantísimo:
no llame la atención. Les decía que el ayuno tampoco es una dieta, que es para mi propio beneficio. Y el ayuno tampoco se trata de que los demás nos reconozcan que estamos ayunando. Los fariseos le decían: Señor, pero nosotros ayunamos 2 veces a la semana. Y seguro querían que Jesús se pusiera de pie y les aplaudiera, y Jesús los trató malísimo. Porque no se trata, y acá Jesús dice: cuando la demás gente se da cuenta de que ustedes están ayunando y los admiran porque ustedes están ayunando, ese es todo el beneficio que ustedes van a obtener de ese ayuno, el reconocimiento de las personas. Pero cuando no está el reconocimiento de las personas, entonces Dios los recompensa. Entonces, un consejo buenísimo relacionado con el ayuno es: no llame la atención. Mi esposa nunca se da cuenta cuando yo ayuno. Bueno, ahora es más fácil porque está más en la casa por las incapacidades. Pero cuando ella está en el trabajo y estamos en lugares diferentes, ella no sabe cuándo yo ayuno. Porque el principio bíblico es que tiene que ser en lo secreto, y el Padre que ve en lo secreto es el que recompensa. Si mi esposa dice: ay, es que yo se ayuna tantos días y tal, ese fue todo el reconocimiento que tuve, y ese fue todo el beneficio que saqué de mi vida de ayuno. No tiene nada de sentido, pero tiene que ser en lo secreto. Y eso aplica para la oración también. Jesús lo decía con ambas cosas y con las ofrendas. Nada se hace para que los otros, porque cuando los otros nos reconocen eso, ese fue todo el premio que obtuvimos. Por eso, con las buenas acciones. Eso sí. Y porque de repente si es un espacio que en pareja se quiere tener para desayunar, para ayunar, está bien, porque entonces, bueno, vamos juntos, vamos a orar, vamos a buscar a Dios juntos y vamos a dedicar ese tiempo a ayunar. Entonces eso sí lo hacemos en conjunto. Nosotros en algún momento decíamos: bueno, el sábado vamos a ayunar, o el miércoles, creo que eran los jueves, en algún tiempo. No es que lo estemos practicando ahorita, por eso ya no es para que nos lo reconozcan, pero en algún momento, digamos, escogíamos un día de la semana y decíamos: ese día estamos ayunando, y lo hacíamos juntos como pareja, pero no era por reconocimiento de uno del otro, sino que era delante de Dios. Y eso es un consejo que es el que nos da Jesús. Yo quiero cerrar con esto, nada más, con este pensamiento. Tengo rato de estar cerrando, pero ya ahora sí. Hay luchas de repente en sus vidas, y hay luchas espirituales dentro de ustedes que a veces no las identificamos o no las superamos porque nos hace falta la disciplina del ayuno. Si el ayuno tiene recompensas, hay recompensas que nos estamos perdiendo cuando no ayunamos. Si Dios dejó el ayuno y lo estableció, y en algún momento hasta fue parte de la ley, y además sigue animando en la Biblia y nos sigue mostrando que el ayuno era algo que la iglesia acostumbraba a hacer, y nosotros nada más decidimos no hacerlo, probablemente no va a definir si somos salvos o si no somos salvos. No sé, no soy Dios para decidir eso, pero sí estoy seguro de que hay recompensas que eran por el ayuno que no las está recibiendo la iglesia. Y si nosotros como iglesia, si en algún momento, porque el ayuno es libre y puede ser usado de distintas maneras, y si nosotros un día decimos: bueno, queremos ayunar este día y dedicar ese día al ayuno, y en algún momento pueda que hagamos 12 días de ayuno y 12 días en los que estamos ayunando durante el día. Pero si hacemos eso, yo estoy seguro que van a haber recompensas para nosotros como iglesia por practicar el ayuno. Jesús no es específico en decir cuáles son los beneficios, y nosotros no sabemos cuáles son esos beneficios que vienen del ayuno. Pero yo creo que Él responde particularmente a las situaciones que la iglesia necesita cuando la iglesia se une a ayunar también. Y hay cosas que no salen si no son con ayuno y oración, y necesitamos que salgan de nuestra vida, o que salgan de
de nuestro entorno, y a veces solo con ayuno vamos a poder lograrlo. Entonces yo quiero animarlos a que esta semana, porque yo creo que una semana es buen tiempo, ¿verdad?, para en algún momento ayunar. Decida cómo ayunar, piense cómo ayunar, hágalo en privado. O tal vez Bri le dice: mami, no, hoy no voy a almorzar, o hoy no desayuno, voy a tomar ese tiempo para ayunar. Pero tratemos de crear algún espacio para dejar de alimentarnos de comida y comenzar a alimentarnos de Dios durante la semana. Puedan aplicar esas ideas hoy un poco que les di. Traten de leer la Biblia, traten de usar ese tiempo para alimentarse, para crecer. Y después ahí en algún momento hablamos de cómo nos fue con esos ayunos. Pero en primer lugar yo quiero que como iglesia comencemos a disciplinarnos en esta disciplina espiritual. Que comencemos a practicarla conscientes, eso sí, de que no lo hago para doblarle la mano a Dios, no lo hago por el favor de Dios, sino que lo hago para estar con Él. Y tratemos de sacar ese tiempo para estar con Él. Obligatoriamente el ayuno va a ir de la mano con la adoración y con la oración y con leer la Biblia. Cada vez que yo ayuno, tengo que complementarlo con esas otras cosas. Siempre el ayuno aparecía relacionado con esos otros elementos en el Nuevo Testamento. Y el tiempo que nosotros saquemos para ayunar, yo sé que va a ser de mucho provecho espiritual. A veces hay cosas en nuestra vida espirituales que comienzan a cambiar cuando nosotros decidimos darle ese tiempo a Dios y poner nuestro cuerpo entero en oración a Dios.